Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos de Guadalajara, a todas y a todos aquellos que están conectados a través del Zoom, que posteriormente nos verán a través de nuestro grupo de WhatsApp y de las redes sociales. El día de hoy veremos la lección 19, 20 y 21, si el tiempo nos lo permite, de los estudios de este cuerpo astral. El día de hoy vamos a estudiar primeramente las entidades astrales humanas, las entidades astrales no humanas en el capítulo 20 y en el capítulo 21, entidades astrales artificiales. Voy a comenzar y posteriormente conceder el uso de la palabra a los hermanos que están aquí en el centro de estudios y a los que están a través del Zoom. Capítulo 19, entidades astrales humanas. Enumerar las entidades astrales con toda su variedad y extensión resultaría una tarea tan formidable como enumerar y describir a todas las entidades físicas. Todo lo que podemos hacer aquí es tabular las clases principales, describiendo brevemente a cada una de ellas. Entre paréntesis, véase la tabla en la página siguiente. El objeto de completar esta clasificación es necesario declarar que además de las entidades enumeradas en la tabla, aparecen ocasionalmente en el mundo astral adeptos muy elevados de otros planetas del sistema solar y hasta visitantes más augustos procedentes de muchos puntos más distantes. Aunque esto es posible, es casi inconcebible que tales visitantes se manifiesten en un plano tan bajo como el astral. Si así lo quieren, pueden crear un cuerpo temporario de materia astral de este planeta. En segundo lugar, existen otras dos grandes evoluciones que se desenvuelven en este planeta, aunque al parecer ni ellas ni el hombre han de ser conscientes de la existencia unos de los otros. De ponerse en contacto con ellas sería probablemente en el plano físico, pues su conexión con el astral es muy tenue. La única posibilidad de que aparezcan está en que ocurra un accidente muy poco probable en magia ceremonial. Además, son muy pocos los magos avanzados que saben cómo provocarlos. No obstante, ello ha ocurrido a lo menos una vez. Bueno, aquí vamos a ver, precisamente son tres capítulos lo que vamos a ver el día de hoy, si el tiempo nos lo permite. Y vamos a ver primeramente las entidades astrales humanas, no humanas y las artificiales. En esta tablita, en este capítulo vamos a ver las entidades humanas. Ahí hay una subdivisión, las que están vivas físicamente y las que están muertas físicamente. Hay una clasificación de las humanas físicamente y primeramente están, vamos a borrar esto, las personas corrientes, común y corrientes, los psíquicos, un adepto o mago blanco con su pupilo, el mago negro o su pupilo. Estas son las que están vivas físicamente, pero luego las que están muertas físicamente tenemos a las personas corrientes, a la sombra, el cascarón, cascarones vitalizados, suicidas y víctimas de muerte repentina, vampiros y lobos astrales, magos negros y sus pupilos, y luego los pupilos o magos blancos esperando reencarnación, y unos seres que se denominan los nirmanakayas, que son excelsos, que al final nos hace una excepción de que muy raramente deberían de estar ahí. Bueno, esto es lo que vamos a ver en este primer capítulo, las entidades humanas, pero luego en el siguiente capítulo vamos a ver las entidades astrales no humanas, que serían la esencia elemental astral, los cuerpos astrales de animales, los espíritus de la naturaleza que también se les conoce como elementales, y a los devas o ángeles. Eso lo vamos a ver en el capítulo 20. Este es el 19, entre las entidades humanas, en el 20 las no humanas, y en el 21
En el capítulo 21 vamos a ver las entidades astrales artificiales. Esas entidades astrales artificiales son 3. Elementales formados inconscientemente, elementales formados conscientemente y entidades artificiales humanas. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Sí. Entonces, para que comprendamos esta tablita, cada subdivisión, repito, representa un capítulo: 19, 20 y 21. Y ahorita vamos a entrar a detalle precisamente a cada uno de ellos. Para tal efecto, voy a concederte la palabra, mi hermano Guillermo, para que nos ayudes con la descripción de las entidades astrales, la clase humana y vivos físicamente. Adelante, mi hermano. Correcto. Entidades astrales, la clase humana. Apartado A, vivos físicamente. Número 1, las personas corrientes. Esta clase se compone de personas cuyos cuerpos físicos están durmiendo, que flotan por el mundo astral en varios grados de conciencia, según se ha descrito en detalle en el capítulo 9 sobre la vida de sueño. Número 2, el psíquico. Una persona con desarrollo psíquico será, por lo común, perfectamente consciente fuera del cuerpo físico, pero por falta de adecuado entrenamiento, interpreta erróneamente todo cuanto ve. Con frecuencia puede recorrer todos los subplanos astrales, pero algunas veces se siente atraído de manera especial por un subplano determinado y rara vez se aleja de la influencia del mismo. En cuanto al recuerdo de lo que haya visto, variará desde la claridad perfecta hasta la completa deformación u olvido absoluto. Suponiendo que no esté guiado por un maestro, aparecerá siempre en cuerpo astral, puesto que no sabrá cómo actuar en su vehículo mental. Rol. 3. El adepto y sus pupilos. Esta clase emplea usualmente no el cuerpo astral, sino el mental inferior, compuesto de los 4 subplanos inferiores del plano mental. La ventaja de este vehículo es que permite el pasaje instantáneo del mental al astral y de este a aquel. Permite, además, el empleo en todo tiempo del poder más grande y sentido más agudo propios del plano. Como el cuerpo mental no es visible a la visión astral, el pupilo, que trabaja en dicho cuerpo, aprende a envolverse en un velo de materia astral cuando desea hacerse perceptible a las entidades astrales. Continúa, mi hermano, por favor. Adelante. Continúa, mi hermano, por favor. Tal vehículo, aunque es una exacta reproducción del hombre en su apariencia, no contiene materia alguna de su cuerpo astral propio, sino que reproduce al mismo de la misma manera que una materialización reproduce al cuerpo físico. En los principios de desenvolvimiento, el pupilo actuará en su cuerpo astral como los demás, pero cualquiera que sea el cuerpo que utilice, el pupilo de un instructor competente es plenamente consciente y puede actuar con facilidad en todos los subplanos. Número 4, el mago negro y sus pupilos. Esta clase se equipara hasta cierto punto a la del adepto y sus pupilos, excepto que el desenvolvimiento va hacia el mal en vez de hacia el bien, y utilizan los poderes adquiridos con fines egoístas en vez de altruistas. En las filas más bajas hay negros que practican los ritos del obi y del vudú, así como los curanderos de las tribus salvajes. De intelecto más desarrollado y por lo mismo más culpables están los magos negros tibetanos. La clase humana. B. Muertos físicamente. 1. La persona corriente después de la muerte. Esta clase, muy numerosa, se compone de personas de todas las clases y categorías, en muy variadas condiciones de conciencia, como ya se ha explicado en el capítulo 12 al 15, al tratar de la vida después de la muerte. Número 2, la sombra. En el capítulo 23, la muerte astral, veremos que cuando la persona termina su vida astral, muere en ese plano y deja tras ella el cuerpo astral desintegrándose, exactamente como a la muerte física deja el cadáver físico en descomposición.
Gracias, mi hermano. Continúa, por favor. En muchos casos, el ego no puede retirar de los principios inferiores todo su principio manásico, o sea, el mental. En consecuencia, queda una porción de su materia mental adherida al cadáver astral. La porción del mental que queda se compone de lo más grosero de cada subplano que el cuerpo astral ha conseguido arrancar del mental. El cuerpo astral, conocido como sombra, es una entidad. No es en sentido alguno el individuo real. No obstante, tiene exactamente la misma apariencia personal. Posee su memoria y todas sus pequeñas idiosincrasias. Por lo tanto, se la puede fácilmente tomar por la verdadera persona, como ocurre con frecuencia en las sesiones espiritistas. Tal entidad no es en manera alguna consciente de la impersonalización, pues lo que al intelecto concierne necesariamente se ha de creer que es el individuo. No obstante, es meramente y en realidad un fardo de las cualidades inferiores del individuo, pero sin alma. La duración de la vida de una sombra varía según la cantidad de materia mental inferior que la anime, pero como ésta se agota constantemente, su intelecto es una cantidad en disminución. Es posible, sin embargo, que posea una especie de astucia animal y que al final de su carrera sea capaz de comunicarse tomando temporalmente inteligencia del medio. Dada su naturaleza, es muy susceptible a ser arrastrada por toda clase de malas influencias y, como está separada de su ego, nada tiene en su composición capaz de responder a las buenas. Por tanto, se presta fácilmente a varios fines de orden inferior de los magos negros. La materia mental que tales sombras poseen se desintegra gradualmente y vuelve a la materia general de su propio plano. Gracias, mi hermano. Muy amable. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Gavino, para que nos ayudes con la descripción del cascarón y el cascarón vitalizado, por favor. Con todo gusto. 3. El cascarón. Este es el cadáver astral de una persona en las últimas etapas de desintegración, en que la ha abandonado toda partícula de la mente. En consecuencia, carece de toda conciencia o inteligencia y se desliza pasivamente en las corrientes del plano astral. No obstante, puede todavía ser galvanizado. En horrible parodia de vida, durante breves momentos, si llega a ponerse al alcance del aura del medium. En tales circunstancias mantendrá exactamente la semblanza y apariencia de la personalidad desaparecida y puede hasta cierto punto reproducir las expresiones y escrituras de la misma. Posee también la cualidad de responder ciegamente a las vibraciones, por lo común del orden más bajo, a que estaba acostumbrado a sentir en la última etapa de su existencia como sombra. 4. El cascarón vitalizado. Estrictamente hablando, esta entidad no es humana. No obstante, la clasificamos aquí porque su vestimenta exterior, el cascarón pasivo e insensible, fue en un tiempo una dependencia de la humanidad. La vida inteligente, deseo y voluntad que posea serán las del elemental artificial que lo anime. El elemental que es la creación de un mal pensamiento del hombre. Un cascarón vitalizado es siempre malévolo. Es un verdadero demonio tentador, cuya mala influencia está limitada únicamente por la extensión de su poder. Al igual que la sombra, es utilizado con frecuencia en la magia del obi y del vudú. Algunos escritores lo denominan elemental humano. 5. El suicida y la víctima de muerte repentina. Estos han sido descritos en el capítulo 15, al tratar de la vida después de la muerte. Se ha de hacer notar que esta clase, lo mismo que las sombras y los cascarones vitalizados, son los que se puede llamar vampiros menores, porque cuando encuentran la oportunidad prolongan su existencia, absorbiendo la vitalidad de los seres humanos a los cuales puede influenciar. 6. El vampiro y el lobo astral. Estas dos clases son, en la actualidad, muy raras.
Ocasionalmente se encuentran ejemplos en países donde existen rastros de sangre de la cuarta raza, tales como Rusia y Hungría. Es posible que un hombre lleve una vida tan degradada, egoísta y brutal, que la enteramente inferior quede enredada en sus deseos y finalmente quede separada del ego. Esto solo puede ocurrir en quien haya sofocado hasta el menor vestigio de desinterés o de espiritualidad y nada haya capaz de revivir. Una entidad así perdida se encuentra muy pronto después de la muerte, incapaz de permanecer en el mundo astral y es atraída irresistiblemente en plena conciencia al lugar que le corresponde. La misteriosa octava esfera para desintegrarse lentamente después de experiencias que es mejor no describir. No obstante, si muere por suicidio repentinamente, puede bajo ciertas circunstancias, especialmente si sabe algo de magia, eludir el destino a que estaba condenada, llevando la horrible existencia del vampiro. Como la octava esfera no puede reclamarlo hasta después de la muerte del cuerpo, conserva este en una especie de trance cataléptico y mediante la transfusión al mismo de sangre extraída de otros seres humanos, valiéndose de su cuerpo astral semimaterializado. De esta manera posterga su destino final cometiendo asesinatos al por mayor. El remedio más eficaz contra tales casos es como la superstición supone acertadamente, la cremación del cadáver, privando así a la entidad de su punto de apoyo. Al abrir la tumba de un ser así, el cuerpo aparece fresco y sano y muchas veces el ataúd está lleno de sangre. La cremación, como es natural, hace imposible esta clase de vampirismo. El lobo astral se puede manifestar por primera vez únicamente durante la vida física del individuo. Invariablemente implica algún conocimiento de las artes mágicas, lo suficiente como para permitirle proyectar el cuerpo astral. Cuando un hombre decididamente cruel y brutal hace esto, otras entidades astrales pueden, bajo ciertas circunstancias, apoderarse de su cuerpo astral y materializarlo, no en forma humana, sino en la de algún animal salvaje, ordinariamente de lobo. En tal condición recorrerá el país matando a otros animales y hasta seres humanos, satisfaciendo así el ansia de sangre que él siente y también la que sienten los demonios que los usan. En estos casos, como ocurre en las materializaciones ordinarias, una herida causada a la forma astral se reproduce en el cuerpo físico por el curioso fenómeno de repercusión. Pero después de la muerte del cuerpo físico, el cuerpo astral, que probablemente continuará apareciendo de la misma forma, será menos vulnerable. También será menos peligroso, pues salvo que encuentre un medio adecuado, no podrá materializarse plenamente. En tales manifestaciones es muy posible que haya una gran porción de materia del cuerpo etérico y quizás algo también de líquido y gaseoso del cuerpo físico, como en el caso de algunas materializaciones. En ambos casos, este cuerpo fluido parece ser capaz de alejarse a mucho mayor distancia del físico de lo que es posible hasta donde se sabe para un vehículo que contenga materia etérica. Las manifestaciones tanto del vampiro como del lobo astral están usualmente limitadas a la vecindad de su cuerpo físico. 7. El mago negro y su pupilo. Esta clase es equivalente mutatis mutandis a la del pupilo que espera reencarnar, pero en este caso el individuo desafía el proceso natural de evolución y se mantiene en el mundo astral por arte de magia, algunas veces de la índole más horrible. Se considera inconveniente enumerar o describir las diversas subdivisiones de esta clase, pues el estudiante de ocultismo trata de evitarlas. Todas estas entidades que prolongan de esta manera su vida en el plano astral más allá del límite natural,
Lo hacen a costa de otros y mediante la absorción de la vida de estos otros de una manera o de otra. 8. El pupilo en espera de reencarnación. Esta es también una clase poco frecuente en la actualidad. Al pupilo que ha decidido no pasar al Devachan, es decir, no ir al mundo celestial, sino continuar su labor en el plano físico, le es permitido, con el permiso de muy elevada autoridad, hacerlo, en cuyo caso su maestro le preparará una reencarnación adecuada. Aún en el caso de que se conceda tal permiso, se dice que el pupilo ha de permanecer estrictamente en el plano astral mientras la cuestión se resuelve, porque si llega a tocar el plano mental por un solo instante, puede ser arrastrado por una corriente irresistible a la línea de evolución normal y pasar al mundo celestial, o sea, el mental. Ocasionalmente, aunque rara vez, puede ser puesto en un cuerpo adulto directamente, cuyo ocupante anterior ya no lo usa, pero rara vez se encuentra un cuerpo adecuado. Mientras tanto, el pupilo es plenamente consciente en el plano astral y puede desarrollar el trabajo que su maestro le haya encomendado, más eficazmente que cuando estaba entorpecido por el cuerpo físico. 9. El Nirmanakaya. Es verdaderamente muy raro que un ser tan exaltado como el Nirmanakaya se manifieste en el plano astral. El Nirmanakaya es un ser que, no obstante haber ganado el derecho de disfrutar durante innumerables edades de descanso en bienaventuranza indecible, ha decidido permanecer en contacto con la tierra, suspendido, como si dijéramos, entre este mundo y el nirvana, a fin de generar corrientes de fuerza espiritual utilizables para impulsar la evolución. Si quisiera aparecer en el plano astral, probablemente crearía para sí un cuerpo astral transitorio, tomando la materia atómica de dicho plano. Esto es posible porque un Nirmanakaya conserva su cuerpo causal y también los átomos permanentes que tuvo durante toda su evolución, de manera que puede en cualquier momento materializar los cuerpos mental, astral y físico, si así le place. Ok. Vean, hasta los Nirmanakayas aquí los señala que es una excepción. Entonces son 9 clasificaciones, mis hermanos, que me hicieron el favor de leer. Vamos a regresar nuevamente a la tablita. Una falla técnica, mis hermanos, una disculpa. Ok. Ok. Ahí está. Bueno, una disculpa por la falla técnica. Entonces, estamos en la página 211. Pudimos nosotros apreciar en esta primera fase, en este primer capítulo, en la página 200. Ok. Entonces, vimos 8 clasificaciones. Vimos las personas corrientes, los psíquicos, los adeptos, los pupilos, las personas, la sombra, el cascarón vitalizado, suicidas y víctimas
víctimas de muerte repentina, vampiros y lobos astrales, magos negros y sus pupilos, los pupilos esperando reencarnación, los pupilos último, los nirmanakayas. Quieren que profundicemos en alguno de estos 9 clasificaciones. Bueno, son más, porque la persona corriente, los psíquicos, el adepto y sus pupilos, mago negro y sus pupilos, y todas las que están muertas físicamente. ¿Hay alguien que quiera hacer el uso de la palabra? ¿Sí? Querido hermano Omar, a mí me gustaría que pudiésemos que pudiésemos entender, por lo menos yo, lo que es un adepto o su pupilo, porque luego viene lo que es mago negro o su pupilo. Entonces, el adepto es el maestro espiritual y su discípulo. Y el mago negro, pues es que trabaja para las fuerzas involutivas, el adepto trabaja para las fuerzas evolutivas. Esa es la diferencia. Perfecto. Sí, ¿alguien que tenga alguna otra duda respecto de estas entidades? Se refiere a una octava esfera. La octava esfera, qué bueno que tú haces ese punto. La octava esfera es precisamente esa zona reservada precisamente para aquellas entidades que ya, de acuerdo a su proceso evolutivo, se han ido matando poco a poco así. ¿Qué significa? Que por más que han encarnado, por más que han tenido oportunidades de evolucionar, se han obstinado a la realización del mal. Entonces, estas entidades como los lobos, nos decía ahí, los vampiros astrales y otras entidades ya de índole muy perversa, al no poder estar en el cama loca, que es el plano más denso del plano astral, por mucho tiempo, porque la evolución pues tiene que continuar, la evolución no se detiene, las cadenas, las rondas, los periodos planetarios tienen ese propósito de que todos los seres evolucionemos. Entonces, estas entidades, al no poder ya continuar la evolución, se dice que se van a ir reservando a esa denominada octava esfera, donde realmente va a venir el proceso de desintegración de sus seres. Ese es el verdadero, por llamarlo, infierno, de esas almas que por más que se les han presentado oportunidades para que evolucionen, se obstinan a continuar con ese camino evolutivo. Todos los magos negros se dicen, y todas las entidades de esa corte que no tienen la intención de redimirse, porque hay magos negros que pues, bueno, comprenden que durante ciertas encarnaciones erraron. Entonces, pues bueno, sí, claro que están a tiempo de resarcir, por llamarle así, su camino, pero hay entidades que ya han sido más el mal que han causado, que ya ellos cada día han roto ese hilo, un hilo que une a la personalidad y al alma, que se denomina el sutratma. Sutratma es el hilo. Entonces estas entidades, cuando rompen ya ese hilo de tanta maldad de la personalidad al cuerpo causal, se dicen precisamente que son, ahora sí que esas son las verdaderas almas en penas. Entonces esa octava esfera atraen a esas entidades, y al final de este Manvantara, pues se dice que van a ser destruidas estas entidades. Es el periodo de manifestación. Así es, así es. Pralaya es el periodo de... Así es. ¿Tú quieres aumentarnos algo de la octava esfera, mi hermano Guillermo? No, nada, ya lo habíamos comentado anteriormente, que también Rudolf Steiner es uno de los que profundiza mucho en esa octava esfera, que tratan siempre, la velan mucho. Nunca se dio una descripción muy exacta de dónde iba, porque todo siempre ha sido 7, ¿no? Y el octo es la noche. De hecho,
8 es muy significativo porque 8 y noche son iguales en español. En inglés es 8 y night, ¿no? Es la misma más la N. Igual en italiano, otto y noto. El 8 y la noche están muy relacionados. Entonces ahí viene siendo como una especie de tiniebla, igual como describe en el libro tibetano de los muertos que hablan de la oscuridad densa, que van a esa oscuridad densa donde desaparecen. Antiguamente hubo la tendencia en teosofía de llamarle elementarios, pero después con eso de los cambios de los términos, que también lo comentábamos ahí con lo que dice Fartin de Annie Besant y de Blavatsky, que se usan diferentes términos, se habló de elementarios, a esos seres que perdían su triada superior y que quedaban el Kamarupa, quedaba ya vagando a ser triturado. Era una encarnación que se perdía y iban a parar a esa esfera donde se supone que ahí desaparecen, se desintegran, o no sé qué pasa, porque en realidad nunca se aclara el punto. El que más lo tocó fue Rudolf Steiner. De hecho, Blavatsky y en este caso Annie Besant y Leadbeater, compilados por Powell, dejan entrever, porque dicen más vale no saber, y por eso en la enigmática dicen, o sea, no, Sí. como lo conservan como un enigma. Así es. Sí, ahí tenemos textos de Steiner y aquellos que quieran profundizar en la octava esfera, pero pues, ¿para qué profundizamos, no? No queremos ir allá. No sé para qué. Si ni vamos a ir. Bueno. ¿Alguien más que quiera compartir alguna duda o que quieran que nos remitamos a alguna? Gracias, mi hermano Guillermo. Cuando vimos la vida después de la muerte, en el curso básico, vimos que una vez que se desintegra el cuerpo físico, pasamos al cuerpo astral, al plano astral, y luego después del plano astral pasamos al mental, y luego del mental se hace como una recapitulación en el causal, y luego regresamos, ¿no? Así es. Entonces, mi pregunta ¿es posible que podamos estar por X o por Y razones vagando, digamos, en el plano astral por muchísimo tiempo? Pues no es que vaguemos, lo que pasa es que acuérdate que vamos a ver precisamente la lección que sigue, la muerte astral, las lecciones que siguen. O sea, en realidad el proceso de morir es decirte, o sea, estamos en el plano astral durante el tiempo que agotamos esas fuerzas que hemos creado en este cuerpo astral, y la muerte astral es el proceso en el cual tú ya desgastaste esas fuerzas. Que seas consciente o inconsciente, yo pienso que sería más bien la razón. Pero eso de vagar, así como tú dices, sin sentido, podría ser estas personas suicidas y víctimas de muerte repentina. Estas entidades precisamente que son los que más sufren, ya lo dijimos aquí, porque muchos de ellos, como fue muy rápido, en el caso de la muerte repentina, eso es lo que, si a eso te refieres de vagar, de que no saben si están encarnados o desencarnados, y estos hermanos de la clasificación 5 de suicidas y muerte repentina, sienten precisamente ese vagar, como tú lo denominas, esa angustia, de no saber si están encarnados o desencarnados, y es cuando pasan un determinado tiempo proporcional hasta en tanto ellos quieran darse cuenta que ya se murieron. Es el famoso caso de las casas poseídas y lo de los fantasmas y de todo ese rollo de esas entidades que están, por llamarle así, como en el plano astral, el tiempo no es el mismo que aquí, pues pudiera parecer una eternidad o un siglo pero esto se refiere precisamente a lo que tú dices de vagar. Vamos a activarte el micrófono para que nos des luz, Guillermo. Gracias por lo de la luz. Nuevamente doy más sombra que luz, pero bueno. Te iba a comentar precisamente en esto que estás diciendo de que se quedan vagando. En realidad, se habla de los suicidas, muchos que sí se quedan vagando, como bien lo dices. En un libro de Franz Hartmann que se llama La magia, comenta incluso, que es magia negra, por cierto, comenta que cuando alguien enterraba un tesoro, hacían que uno de sus sirvientes se suicidara. Entonces ese suicida quedaban como guardianes de los tesoros. En algunos tesoros han quedado guardianes, como el tiempo, como bien comentas, en el astral es más relativo, y quedaban por siglos cuidando ese tesoro. Eso era una de las cosas que se decía.
Que... Así le pasó a un amigo, en una casa que vivía, asustaban y un día le dijo, ¿sabes qué? Dime, si te me vas a revelar, revélateme en el sueño, ¿no? Y sí, se le aparece esa persona y dice, ¿sabes qué? En el patio de tu casa hay un tesoro y es tuyo. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Te diga misa? ¿Un rosario? Dice, no, tú solamente di el nombre de una persona. ¿Pero para qué? Para que se quede en mi lugar. ¿Cómo? Dice, ¿no? Y dice, para que se quede en mi lugar, como tú dices, Guillermo, eso es una historia de la vida real. Y dice, no, pues ¿cómo, no? No, tú dime un nombre, amigo o enemigo, encarnado o desencarnado, porque se tiene que quedar en mi lugar. Y ya platicando ahí con un hermano masón, dice, pues se hubiera dicho a la gloria del gran arquitecto del universo, a ver si lo ataba, ¿no? Pero, a ver si va a poder con él. ¿Sí? Pero, sí, efectivamente, en eso hay quien lo ha aplicado, eso lo comenta Franz Hartmann en uno de los capítulos de ese libro, que es muy bueno, el que se llama La magia negra y magia blanca se llama en realidad, sí. De Franz Hartmann. Llega a comentar eso. Entonces, bueno, ¿alguien que quiera profundizar en alguna de estas clasificaciones más? Tengo la duda de qué es la diferencia entre sombra y cascarón. ¿Cuál es la diferencia entre sombra y cascarón? Ok. Aquí nos vamos a remitir a la diferencia de sombra y cascarón. Dice que la sombra es la clasificación 2, en el capítulo 23, dice, la muerte astral, veremos que cuando la persona termina su vida astral, muere en ese plano y deja tras ella en el cuerpo astral desintegrándose exactamente como la muerte física. Deja el cadáver físico en descomposición. O sea, en muchos casos el ego no puede retirar los principios inferiores de todo principio manásico mental. En consecuencia, queda una porción de su materia mental adherida al cadáver astral. La porción del mental que queda se compone de lo más grosero de cada subplano que el cuerpo astral ha conseguido arrancar del mental. El cuerpo astral, conocido como sombra, es una entidad, no en el sentido alguno, el individuo real. No obstante, tiene exactamente la misma apariencia personal, posee su memoria y todas sus pequeñas idiosincrasias. Por lo tanto, se le puede fácilmente identificar como la verdadera persona, como ocurre en las sesiones espiritistas. La duración de la vida de la sombra varía según la cantidad de materia mental inferior que la anime, pero como esta se agota constantemente, su intelecto es una cantidad en disminución. Por llamarle así la sombra, es precisamente lo platicaba hace rato Guillermo y yo, hermano Isaac Jauli habla acerca de la sombra. Entonces decíamos que si la sombra es precisamente esa entidad, o si es el morador en el umbral, que es la suma de todos nuestros vicios y pasiones, o qué era la sombra. Aquí Powell nos dice que la sombra es precisamente esa porción al momento de la muerte astral, que obvio la vamos construyendo durante la vida, en ese proceso de la muerte astral, cuando queda una porción de la mente inferior, kama manas, como la teosofía le llama, es cuando precisamente queda ese remanente de esas fuerzas. Por eso es una entidad. Ese remanente de fuerzas kama manas, al momento de la muerte astral, queda y esa energía, esa fuerza que está ahí todavía bajando, es lo que se conoce como la sombra. Que Jung y Jauli y todos estos hermanos señalan que la sombra es esa entidad que es la suma de nuestros vicios, de todo lo que negamos, de todas nuestras pasiones y vicios, que la vigorizamos en vida con negarla, y que tiene que hacer un proceso de integración para transformarla o convertir la sombra en luz o aceptarla como tal, que siempre va a ser sombra. Eso es otra cuestión de que acepciones, vaya. Y el cascarón, como tú decías, mi hermano, es el cadáver astral de una persona en las últimas etapas de desintegración, en que ha abandonado toda partícula de la mente. Ahí el cascarón, sí, se dice que carece de toda conciencia o inteligencia y se desliza pasivamente en el plano astral. El cascarón es como el cadáver astral, ¿no? Y la sombra es esa entidad que tiene alguna porción de todavía remanente de lo astral y lo mental. Pero también se dice que el cascarón vitalizado es el que utilizan en el vudú, la magia, que también se le conoce como el elemental humano, y que ese cascarón vitalizado, por eso dice que es preferible que nos cremen, porque estas entidades negras
esas entidades negras, al momento de esta cuestión, de la muerte, pueden vitalizar esos cascarones. Adelante, Guillermo. Sí, correcto, Mar. Únicamente como tú dices, por eso en muchas prácticas que hacían en magia negra en Egipto, sobre todo, fue la momificación. Momificación fue dejar el cadáver físico por siglos o por años, y de esa manera le sirve de anclaje al astral para poder bajar. Una de las recomendaciones que hacía Leadbeater en los libros es que al momento de morir, que eso es algo muy esencial, no permitamos que el cuerpo astral se acomode en capas, como si fuera una cebolla, que ponga las capas más densas por fuera, otra capa menos densa adentro y otra menos densa, porque de esa manera es la manera en que más dura. El enconchamiento famoso. Sí, sí, no permitir que se enconche. O sea, dice, ya lo vimos aquí, ahí para evitar que se enconche, lo vamos a tener que enfrentar la elemental del deseo. Nada más, al terrible, nada más. Nada más y nada menos, ¿no? Sí, ya lo vimos nosotros en este curso, que ese proceso, cuando vimos el capítulo pues del deseo, que la elemental se te abalanza, ¿eh? Y no quiere que tú asumes el control y te enconcha, por llamarle así. Y ese proceso de enconchamiento es que te crean esas 7 subdivisiones. Para resistir, sí, exactamente. Para resistir, pero ese es el terrible que nos tenemos que enfrentar, al elemental del deseo. Y ya, bueno, y bien, como decías, es una nomenclatura nada más, como en psicología le llaman a la sombra, con Jung, y esas personas la sombra le llaman al subconsciente más que nada, o al inconsciente. Esa es la sombra, pero es más de la psicología científica que de teosofía, el concepto. Y el concepto de sombra viene siendo el cadáver del astral, que después, imaginemos que también es como un aguacate que se corta inmaduro, se trae un pedazo de aguacate, la semilla. Cuando todavía ya está maduro, la semilla se suelta solita, pero cuando está medio verde y se corta, se viene con todo y todo, se viene con un pedazo de aguacate. Que eso es lo que ocurre, por ejemplo, a los suicidas y a los que son muertos en accidentes o en balazos o así. Se traen bastante de su mental, queda arraigado. Y cuando está arraigado en sesiones espiritistas, se presenta con toda su inteligencia y todas sus memorias. Por eso es fácil que se haga pasar por la entidad que murió, porque se acuerda de detalles que sus deudos dicen, pues sí, se acordó de cuando fuimos a las vacaciones o qué sé yo, ¿no? Se acordó porque tiene esos tramos de memoria. Esa es la diferencia que Flor Blanco Soler en sus obras habla de lo que sería un fantasma. Un fantasma es uno con el que puedes interactuar. Y un espectro ya es un cascarón. O sea, los espectros sí deambulan al no tener ya memoria ni conciencia, son exactamente un cascarón, que pueden ser vitalizados por magos negros y demás, y tomar cierta vida, y de ahí lo que decía, la conveniencia de desintegrarlos, porque si se quedan y pueden ser galvanizados, dicen ellos, o magnetizados para que actúen, pero se reconocen porque son tontos, en realidad, en su accionar, son espectros, no son fantasmas. Muchas gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Si no, vamos a pasar al capítulo 20. En el capítulo 20 vamos a ver las entidades astrales no humanas. Ahí vamos a ver solamente cuatro clasificaciones. La esencia elemental, los cuerpos astrales de animales, los espíritus de la naturaleza o elementales del agua, las ondinas, y otra clasificación. Y el cuarto, los devas o ángeles. Entonces, vámonos al capítulo 20, mis hermanos, para ver esas 4 clasificaciones. Ok, capítulo 20. Entidades astrales no humanas. Para tal efecto, vamos a concederte la palabra a mi hermano Alberto Sade para que nos ayudes. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Esencia elemental. El término elemental ha sido aplicado por diversos autores a entidades de muy diferentes clases. Mi hermano, perdón, ¿se oye algo cortado? ¿Se oye algo cortado tu micrófono? A ver, trata de acomodarlo. A ver, déjenme ver. ¿Ahí se escucha mejor? No. A ver. ¿Ahí? A ver. Ahí. A ver, ¿ahora? Ahí. No tan pegado. Ahí. Adelante, mi hermano.
Adelante, mi hermano. Adelante. Sí, adelante. Esencia elemental. El término elemental ha sido aplicado por diversos autores a entidades de muy diferentes clases. Aquí se emplea para denotar esencia monádica durante ciertas etapas de su existencia. A su vez, podemos definir la esencia monádica como afluencia de espíritu o fuerza divina a la materia. Es muy importante que el estudiante se dé cuenta de que la evolución de esta esencia elemental se efectúa con la curva descendente del arco, según se la denomina frecuentemente. Es decir, que su progreso consiste en sumergirse completamente en la materia, tal como la vemos en el reino mineral, en vez de alejarse de este. En consecuencia, el progreso para ella es descender a la materia en vez de ascender hacia los planos superiores. Antes de que el flujo llegue al estado en que anima a un hombre, pasa animándolas por 6 fases de evolución, a saber, el primer reino elemental en el plano mental superior, el segundo reino elemental en el plano mental inferior, el tercer reino elemental en el plano astral, el mineral, el vegetal, el animal. Se llama a veces a la esencia elemental la mónada animal, vegetal o mineral, aunque esto se confunde por cuanto mucho antes de llegar a cualquiera de esos reinos se ha convertido no en una, sino en muchas mónadas. En esta obra tratamos, como es consiguiente, de la esencia elemental astral únicamente. Esta esencia es fuerza divina que ha descendido y se ha revestido de materia hasta el subplano atómico astral, envolviéndose en un cuerpo de materia astral atómica. Tal combinación es la que llamamos esencia elemental del plano astral, la cual pertenece al tercer reino elemental, el que precede inmediatamente al reino mineral. En el curso de sus 2.401 diferenciaciones en el plano astral, atrae a sí mismo muchas y variadas combinaciones de materia de los diversos subplanos. No obstante, tales combinaciones son solo transitorias, pues continúa siendo esencialmente un reino. Estrictamente hablando, en relación con el grupo que estamos considerando, no hay tal cosa como un elemental. Lo que encontramos es un vasto depósito de esencia elemental maravillosamente sensible al más tenue pensamiento humano. Responde con delicadeza inconcebible, en una fracción infinitesimal de segundo, a la vibración originada en ella por un ejercicio enteramente inconsciente de la voluntad de los deseos humanos. Pero en el instante en que tal esencia es moldeada en fuerza viviente por la influencia del pensamiento o voluntad, se convierte en un elemental y pertenece a la clase artificial, de la cual nos ocuparemos en el capítulo siguiente. Aún entonces, su existencia separada es por lo común evanescente, por cuanto, tan pronto como el impulso se ha gastado, vuelve a la masa indiferenciada de esencia elemental de la cual procede. El visitante del plano astral inevitablemente quedará impresionado por las variadas formas que asume la ola incesante de esencia elemental, siempre girando a su alrededor, amenazante a veces, pero que siempre se aleja al menor esfuerzo de la voluntad. Quedará también maravillado entre el numeroso ejército de entidades que incesantemente surgen de este océano a la existencia separada, evocado por los pensamientos y sentimientos del hombre, sean buenos o sean malos. En términos generales, la esencia elemental puede clasificarse de acuerdo con la clase de materia con que se envuelven, es decir, sólida, líquida, gaseosa, etc. Estos son los elementales de los alquimistas medievales. Estos mantenían correctamente de un elemental, es decir, una porción de adecuada esencia elemental viviente, es inherente en cada elemento, es decir, es la parte constituyente de toda sustancia física.
Cada una de las 7 clases principales de esencia elemental se puede clasificar en 7 subdivisiones, haciendo 49 en total. Además de estas divisiones horizontales, completamente separadas, hay también 7 tipos perfectamente distintos de esencia elemental. La diferencia entre estas no tiene nada que ver con el grado de materialidad, sino con el carácter y afinidad. El estudiante conocerá esta clasificación como división perpendicular, la cual se relaciona con los rayos. Hay también 7 subdivisiones en cada tipo de rayo, o sea, 49 subdivisiones perpendiculares en total. El número total de clases de materia elemental es de 49 por 49, o sea, 2401. La división perpendicular es mucho más permanente y fundamental que la horizontal, porque la esencia elemental en el lento curso de la evolución pasa sucesivamente por las diversas clases horizontales, pero permanece en su propia subdivisión perpendicular durante todo el curso. Cuando una porción de esencia elemental permanece durante unos momentos sin ser afectada por alguna influencia externa, lo que rara vez ocurre, no tiene forma definida propia, pero a la más ligera perturbación entra en una sorprendente confusión de formas movedizas y siempre cambiantes, que se forman, se agitan y desaparecen con la rapidez de las burbujas en la superficie del agua hirviendo. Estas formas evanescentes, aunque causadas generalmente por criaturas vivientes de alguna clase, humanas o de otra índole, no suponen la existencia de entidades separadas en la esencia. Parecen, más bien, ser meros reflejos del vasto depósito de la luz astral. No obstante, son, en cierta medida, apropiadas al carácter de la corriente de pensamientos que les da existencia, aunque casi siempre con alguna deformación grotesca, con algún aspecto aterrador o desagradable. Cuando la esencia elemental asume formas adecuadas a la corriente de pensamientos involuntarios y semiconscientes, que la mayoría de los humanos dejan fluir pasivamente de sus cerebros, la inteligencia que escoge la forma adecuada no proviene de la mente del pensador, tampoco proviene de la esencia elemental misma, porque ésta pertenece a un reino que aún más alejado de la individualización que el mineral, el cual está enteramente desprovisto de poder mental despierto. Sin embargo, la esencia posee un maravilloso poder de adaptación, el cual se parece mucho a inteligencia. Sin duda alguna, esta propiedad da motivo a algunos libros primitivos para clasificar a los elementos como criaturas semi-inteligentes de la luz astral. El reino elemental, propiamente dicho, no admite tales conceptos como bien y mal. No obstante, existen en todas las divisiones del mismo una especie de inclinación o tendencia que los hace más hostiles que benévolos hacia el hombre. De ahí la experiencia corriente del neófito en el plano astral, a cuyo encuentro salen huestes de variados espectros amenazantes, pero que siempre retroceden cuando se les hace frente con decisión. Como afirman los escritores medievales, esta inclinación o tendencia es enteramente culpa del hombre mismo. Se debe a la diferencia y falta de simpatía que manifiesta hacia otros seres vivientes. Durante la edad de oro del pasado no fue así. Tampoco lo será en el futuro. Una vez que cambie la actitud del hombre, entonces tanto la esencia elemental como el reino animal serán dóciles y serviciales para el hombre, en vez de hostiles como ahora. Esto pone bien de manifiesto que el reino elemental es en conjunto y en gran medida lo que el pensamiento colectivo de la humanidad hace de él. Quien sea capaz de manipular y dirigir las fuerzas inherentes a las múltiples variedades de esencia elemental, las puede utilizar para muchas aplicaciones. La inmensa mayoría de las ceremonias de magia dependen casi enteramente de esta manipulación, ya sea dirigida por la voluntad del mago o por alguna entidad astral más precisa evocada por él para tal fin.
La esencia elemental es el medio por el cual se producen casi todos los fenómenos físicos en las sesiones espiritistas. Es también el agente de los fenómenos que a veces se producen en las casas llamadas de aparecidos. Tales fenómenos son causados por alguna entidad inclinada a la Tierra que trata de llamar la atención o por algún espíritu de la naturaleza de bajo orden perteneciente a la tercera clase. Nunca se ha de considerar al elemental como el promotor. Él es simplemente una fuerza latente que necesita un poder externo para que la ponga en acción. Gracias, mi hermano. Entonces, hablamos de la esencia elemental astral, porque ya vimos que anterior al astral está la esencia elemental mental inferior y la esencia elemental mental superior. Aquí estamos hablando de la esencia elemental astral. Esa es la primera clasificación de entidades astrales no humanas. La segunda nos va a ayudar nuestro hermano Gavino Berumen, denominada los cuerpos astrales de los animales. Adelante, mi hermano. Sí, los cuerpos astrales de animales. Esta es una clase extraordinariamente numerosa. No obstante, no ocupa en el plano astral una posición particularmente importante, por cuanto sus componentes no permanecen allí mucho tiempo. La inmensa mayoría de los animales no se han individualizado todavía permanentemente. Cuando uno de ellos muere, la esencia monádica que se ha manifestado por su intermedio vuelve al alma grupo, de la cual procede, llevando el progreso o experiencia alcanzado durante la vida terrena. Sin embargo, no ocurre esto inmediatamente, por cuanto el cuerpo astral del animal tiene existencia real en el mundo astral, la duración de la cual, aunque no muy prolongada, varía de acuerdo con el grado de inteligencia que haya desarrollado. En la mayoría de los casos, tal existencia no es más que un estado de soñolencia, aunque parece perfectamente feliz. Los relativamente pocos animales domésticos que han alcanzado individualización y no volverán a nacer como meros animales en este mundo, pasan en el plano astral una vida más prolongada y más vivida que sus compañeros menos avanzados. Estos animales individualizados corrientemente permanecen cerca de la casa y en contacto con sus amigos y protectores. Este periodo irá seguido de otro aún más feliz, al que se llama conciencia durmiente, el cual durará hasta que en un mundo futuro asuma la forma humana. Durante todo este tiempo, el animal se encuentra en condición similar a la del humano en el mundo celestial, aunque en nivel inferior. Una subdivisión interesante de esta clase es la de los simios antropoides, los cuales están ya individualizados y estarán preparados para encarnación humana en la ronda próxima, y algunos de ellos quizás antes. En los países civilizados, los cuerpos astrales animales contribuyen en buena parte al sentimiento general de hostilidad en dicho plano, a causa de que la matanza organizada de mataderos y como deporte envía al mundo astral millones de ellos aterrorizados y temerosos del hombre. En tiempos modernos, tal sentimiento se ha intensificado debidamente a la práctica de la vivisección. Ok, esa es la segunda clasificación, los animales. La tercera clasificación nos va a ayudar mi hermano Gavino. 3. Espíritus de la naturaleza de toda clase. Estos son tan numerosos y tan diversos que solo podemos dar aquí alguna idea de las características comunes a todos ellos. Los espíritus de la naturaleza pertenecen a una evolución muy distinta de la nuestra. Nunca han sido ni serán miembros de una humanidad como la nuestra. Su única conexión con nosotros es que transitoriamente habitan en el mismo planeta. Al parecer son animales de una evolución superior. Están divididos en 7 grandes clases y habitan los mismos 7 estados de materia, impregnada por las correspondientes variedades de esencia elemental. De manera que hay espíritus de la naturaleza de tierra, de agua, de aire y de fuego, o éter. Son entidades astrales inteligentes que residen y actúan en cada una de tales medioambientes. Únicamente los que corresponden a la clase del aire residen normalmente en el mundo astral, pero su número es tan grande que se encuentran en todas partes. En la literatura medieval, los espíritus de la naturaleza reciben nombres tales como gnomos, los de la tierra, ondinas, los del agua, silfo, los del aire y salamandras, los del fuego o éter.
En el lenguaje popular se los llama también hadas, duendes, peris, sátiros, faunos y con muchos otros nombres. Sus formas son muchas y variadas. Las más frecuentes es la humana enana. Como la mayoría de las entidades astrales, pueden asumir a voluntad cualquier apariencia, aunque tienen sus formas preferidas, que adoptan cuando no tienen una razón especial para adoptar otra. Usualmente son invisibles a la vista física, pero tienen el poder de hacerse visibles cuando quieren mediante la materialización. A la cabeza de cada una de estas clases hay un gran ser, la inteligencia dirigente y guiadora del entero departamento de la naturaleza, administrado y galvanizado por la clase de entidades bajo el dominio de dicho ser. Los hindúes le dan los siguientes nombres. Ojo. Indra, señor de la casa o éter. Agni, señor del fuego. Pavana, señor del aire. Varuna, señor del agua. Kishiti, señor de la tierra. Ahí están los nombres de los jefes de departamento de los elementos. El vasto reino de los espíritus de la naturaleza, como se dijo antes, es en gran parte un reino astral, aunque una gran porción del mismo pertenece a la región etérica del plano físico. Existe un gran número de subdivisiones o razas entre los espíritus de la naturaleza, cuya inteligencia y disposición varía tanto como entre los seres humanos. La mayoría de ellos evita al hombre completamente. Los hábitos y emanaciones de éste le resultan desagradables. El constante apresuramiento de las corrientes astrales, causados por los inquietos y mal regulados deseos humanos, los perturban y molestan. Ocasionalmente, sin embargo, traban amistad con seres humanos y hasta los ayudan. La actitud servicial es rara. En la mayoría de los casos muestran indiferencia o desagrado, o se deleitan en engañar y traicionar al hombre. Muchos casos de estos se encuentran en solitarios distritos montañosos y en las sesiones espiritistas. Grandemente para tales engaños su maravilloso poder de ofuscar, de manera que sus víctimas ven y oyen únicamente la que ellos les sugieren, como si fueran sujetos mesmerizados. Sin embargo, los espíritus de la naturaleza no pueden dominar sobre la voluntad humana, salvo en gentes de mentalidad muy débil, o en aquellos cuya voluntad está paralizada por el terror. Pueden engañar a los sentidos únicamente. Hasta se ha dado el caso de ofuscar a un número considerable de personas al mismo tiempo. Algunos de los hechos más maravillosos de los prestidigitadores hindúes se ejecutan invocando la ayuda de los espíritus de la naturaleza para producir a la alucinación colectiva. Al parecer, tienen muy poco sentido de responsabilidad y su voluntad está menos desarrollada que la del hombre vulgar. Por tanto, pueden ser denominados fácilmente por el mesmerismo y emplearlos para cumplir la voluntad del mal. Se los puede utilizar para muchos fines. Cumplen fielmente y con seguridad las tareas que están a su alcance. En ciertas regiones montañosas, los espíritus de la naturaleza causan a veces alucinaciones a los viajeros retrasados, haciéndoles ver casas y gentes que se sabe no existen realmente. Estas alucinaciones no son siempre momentáneas, sino que perduran por mucho tiempo. El alucinado experimenta una larga serie de aventuras imaginarias y sorprendentes, para encontrarse después que todo se desvanece y queda en un valle desolado o en una llanura barrida por los vientos. A fin de cultivar relaciones y amistad con tales seres, el hombre ha de estar libre de emanaciones ofensivas para ellos, tales como las de carne, alcohol, tabaco y el desaseo general, lo mismo que de todo sentimiento de codicia, cólera, envidia, celos, avaricia y depresión. En otras palabras, ha de ser limpio e inobjetable física y astralmente. Los sentimientos puros, elevados y serenos crean alrededor del hombre una atmósfera en la cual los espíritus de la naturaleza se bañan con gran deleite. Todos ellos se deleitan en la música hasta entran en las casas para gozar de ella, palpitando y moviéndose a compás.
Se ha de atribuir también a los espíritus de la naturaleza gran parte de los llamados fenómenos físicos que ocurren en las sesiones espiritistas. En efecto, más de una de tales sesiones han estado enteramente a cargo de tan traviesas criaturas. Son capaces de contestar preguntas, dar pretendidos mensajes con golpes o inclinaciones, exhibir luces y aportar objetos distantes, leer el pensamiento de cualquiera de los presentes, de precipitar la escritura o dibujos y hasta materializaciones. Pueden añadir, como es natural, la alucinación a sus otros engaños. Es muy posible que no tengan la menor intención de engañar o dañar, pero se alegran de desempeñar su parte con éxito y disfrutan de la devoción y del afecto que se les demuestra como espíritus queridos y auxiliares angélicos. Participan del placer de los presentes y consideran que hacen una buena obra consolando a los afligidos. Algunas veces se disfrazan tomando formas de pensamiento creadas por el hombre y tienen como gran diversión lucir cuernos o una cola puntiaguda, por ejemplo, y soplar llamas en sus correrías. A veces aterrorizan a un niño muy impresionable con tales apariciones. Hay que decir, sin embargo, que los espíritus de la naturaleza no pueden sentir temor, por lo tanto no comprenden el mal que hacen. Probablemente creen que el terror del niño es simulado y es parte del juego. Ninguno de los espíritus de la naturaleza posee una individualidad reencarnante permanente. Al parecer, en su evolución, desarrollan la proporción mayor de inteligencia antes de alcanzar la individualización. Los periodos de vida de las diversas clases varían grandemente. Algunos son muy cortos, otros mucho más prolongados que los de la vida humana. La existencia de los mismos parece ser sencilla, gozosa, irresponsable, muy similar a un grupo de niños felices en un ambiente físico excepcionalmente favorable. No existe el sexo entre los espíritus de la naturaleza, tampoco enfermedades, ni luchan por la existencia. Sienten fuertes afectos y pueden trabar amistades estrechas y duraderas. Son susceptibles a la cólera, y a los celos, pero se les pasa por que sienten en el que espíritus de la naturaleza carecen de estructura interna, de manera que no pueden ser desplazados ni heridos, ni les afectan el calor o el frío. Al parecer están libres de todo temor, aunque juguetones y traviesos, rara vez son maliciosos. Si no se los provoca como clase, desconfían del hombre y generalmente resienten la presencia de un recién venido al mundo astral, al punto que se le presentan en forma desagradable y aterradora. Sin embargo, si el recién llegado se niega a asustarse, pronto lo aceptan como un mal necesario y no le hacen caso. En cambio, algunos se harán sus amigos. Uno de los mayores deleites de los espíritus de la naturaleza es jugar con los niños y entretenerlos de mil maneras, mientras se encuentran en el mundo astral, muertos para el mundo físico. Algunos menos juguetones y más dignificados han sido reverenciados como dioses locales en las aldeas. Estos aprecian los homenajes que se les rinde y están dispuestos a prestar cualquier pequeño servicio que se les pida. Los adeptos saben cómo utilizar los servicios de los espíritus de la naturaleza. Frecuentemente les confían algún trabajo, pero el mago ordinario puede hacerlo solo invocándolos, es decir, atrayendo la atención de los mismos con súplicas y prometiendo algo, o por evocación, es decir, obligándoles a obedecer. Pero ambos métodos son altamente indeseables. La evocación es, además, extraordinariamente peligrosa, porque el operador despierta hostilidad que puede serle fatal. Ningún pupilo de un maestro se permitiría intentar nada por el estilo. El tipo más elevado de los espíritus de la naturaleza es el de los silfos, o espíritus del aire, cuyo vehículo más bajo es el astral. Tienen inteligencia equivalente a la del hombre medio.
El método de alcanzar individualización es para ellos asociarse con y amar a los miembros superiores inmediatos, o sea, los ángeles astrales. Un espíritu de la naturaleza que desee experimentar la vida humana puede obsesar a alguna persona viviente en el mundo físico. Ha habido casos en que una cierta clase de espíritus de la naturaleza se han materializado físicamente y han tenido relaciones indeseables con hombres y mujeres. Posiblemente debido a este hecho, han nacido las historietas sobre faunos y sátiros, aunque a veces tales historietas se refieren a una evolución muy diferente de la subhumana. De paso, hemos de hacer notar que, no obstante ser el reino de los espíritus de la naturaleza muy disimilar al humano, pues aquellos carecen de sexo y de temor y no tienen que luchar por la existencia. El resultado final del desenvolvimiento de los mismos es igual en todos sentidos al alcanzado por la humanidad. Gracias, mi hermano. Ok, entonces ya vimos las clasificaciones de las entidades no humanas. Primero fue la esencia elemental, después fueron los animales en el plano astral, y el siguiente fue el número 3, los espíritus de la naturaleza, que también a veces se les confunde con elementales, pero ya vimos los espíritus de la naturaleza tienen sus peculiaridades diferentes a la esencia elemental. Y el último punto de las entidades astrales no humanas son los devas o ángeles. Y dice así: los devas, los seres a los cuales los hindúes o hindús llaman devas, reciben en otras partes el nombre de ángeles, hijos de Dios, etc. Pertenecen a una evolución distinta de la humana, evolución la cual se puede considerar como un reino superior inmediato al humano. En la literatura oriental, la palabra deva se emplea para indicar también toda clase de entidades no humanas. En esta obra lo emplearemos en el sentido restringido mencionado antes. Los devas no serán nunca humanos, porque la mayoría de ellos están ya más allá del estado humano. Sin embargo, algunos de ellos han sido humanos en el pasado. Ojo. Los cuerpos de los devas son más fluidos que los humanos. La textura de su aura es, por así decirlo, más floja. Son capaces de expansión y contracción mucho más grandes y poseen cierta cualidad ígnea que es claramente discernible al compararla con la de un ser humano corriente. La forma en el interior del aura de un deva, que es casi siempre humana, es mucho menos precisa que la del hombre. El deva vive más en la circunferencia, más en toda el aura que el hombre. Los devas aparecen usualmente como seres humanos de estatura gigantesca. Poseen un lenguaje de colores, el cual posiblemente no es tan preciso como el nuestro, aunque en cierto sentido puede que sea más expresivo. Los devas se ponen frecuentemente a disposición de los seres humanos, lo suficiente desarrollados y capaces de apreciarlos, para explicar y demostrar cuestiones relacionadas con sus actividades. Aunque vinculados a la Tierra, los devas evolucionan en un gran sistema de 7 cadenas. Nuestros 7 mundos vienen a ser un solo mundo para ellos. Muy pocos miembros de nuestra humanidad han alcanzado el grado en que es posible unirse a la evolución de los devas. La mayoría de ellos proceden de otras humanidades del sistema solar, algunas inferiores y otras superiores a la nuestra. El objetivo de la evolución dévica es elevar su alto rango a un grado muy superior correspondiente. Las 3 grandes divisiones inferiores de los devas son Kamadevas, cuyo cuerpo más bajo es el astral; Rupa-devas, cuyo cuerpo más bajo es el mental inferior; Arupa-devas, cuyo cuerpo más bajo es el mental superior o causal. La manifestación de los Rupa-devas y de los Arupa-devas, Rupa y Arupa-devas en el plano astral
es tan rara como la materialización de una entidad astral en el plano físico. Sobre las divisiones mencionadas hay otras 4 grandes divisiones, y por encima del reino de los devas están las grandes huestes de los espíritus planetarios, o sea, de los arcángeles. En esta obra nos interesa especialmente los kamadevas. El término medio general entre ellos es mucho más elevado que entre nosotros, pues todo cuanto es malo ha sido eliminado de su evolución hace tiempo. Difieren grandemente en disposición. Un hombre realmente espiritual puede alcanzar un grado de evolución más elevado que alguno de los kamadevas. Mediante ciertas evocaciones mágicas se puede atraer la atención de los devas, pero la única voluntad humana que puede dominar la de ellos es la de ciertos adeptos de orden elevado. Por regla general, parece que apenas se dan cuenta de nuestro mundo físico, aunque ocasionalmente alguno de ellos presta ayuda, de manera similar a como uno de nosotros ayuda a un animal. Comprenden, sin embargo, que cualquier interferencia en los asuntos humanos en la actualidad pueden hacerle más mal que bien. Es conveniente mencionar aquí los 4 de barajas, aunque no pertenecen estrictamente a ninguna de nuestras clases. Estos 4 han seguido una evolución que nada corresponde a la nuestra. Se los conoce como regentes de la tierra, los ángeles de los 4 puntos cardinales, o los Maharajas Shatur. Rigen no a los devas, sino a los 4 elementos de tierra, agua, aire y fuego, con los espíritus de la naturaleza y esencias que moran en tales elementos. Para mayor claridad, damos en la siguiente tabla más datos sobre ellos. Nombre: Ritarashtra. Punto de la brújula, el este. Huestes elementales, Gandharvas. Color simbólico, blanco. Virudakta. Virudaka. Punto de la brújula, el sur. Huestes elementales, Kumbhabdas. Color simbólico, azul. Virupashka. Virupaksha. Punto de la brújula, oeste. Huestes elementales, Nagas. Color simbólico, rojo. Vaishravana. Punto de la brújula, norte. Huestes elementales, Yakshas. Color simbólico, rojo. Oro, perdón. La doctrina secreta los menciona como globos alados y ruedas de fuego. En la Biblia cristiana, Ezequiel trata de describirlos en términos muy similares. En el simbolismo de todas las religiones se hace referencia a ellos y se los tiene en gran reverencia como protectores de la humanidad. Son los agentes del karma del hombre durante la vida terrena de este, de manera que desempeñan un papel importante en el destino humano. Las grandes deidades kármicas del cosmos, los lipikas, contrapesan las acciones de cada personalidad al producirse la separación final de los principios al término de la vida astral y dan, por así decirlo, el molde de un doble etérico exactamente adecuado a su karma para el próximo nacimiento del hombre. Pero son los de barajas quienes, por tener dominio sobre los elementos de que se han de componer el cuerpo etérico, arreglan sus proporciones de manera que llenen exactamente la intención de los lipikas. Los de barajas contrabalancean constantemente durante la vida del individuo los cambios ocurridos en la condición del hombre a causa del ejercicio del propio libre albedrío de este y de los que le rodean, de manera que el karma se cumple exacta y justamente. Pueden tomar a voluntad formas materiales humanas y se conocen casos en que lo han hecho. Todos los espíritus de la naturaleza de orden superior y las huestes de elementales artificiales actúan como agentes de los de barajas en el desempeño de su estupendo trabajo, pero estos mantienen en sus manos todos los hilos y asumen toda la responsabilidad. Rara vez se manifiestan en el plano astral, pero cuando lo hacen son ciertamente los más notables de los moradores no humanos de dicho plano. Debe haber realmente 7 de barajas,
en vez de 4, pero fuera del círculo de la iniciación, poco se sabe y menos se puede decir con respecto a los otros 3. Mi hermano Guillermo, ¿estos de barajas son los tattvas? Los tattvas son los poderes, ¿no? Son los poderes, ¿no? Estos de barajas son los señores del karma, ¿no? Que cada quien rige un plano, ¿verdad? También tendrías que hablarlo como, creo que son, habría, no sé si se haya relación con los 7 tronos y las 7 potestades, como hablan. Los 7 tronos, los 7 espíritus, los 7 Elohim son los 7 arcángeles de los 7 planetas sagrados. Pero estos de barajas, tendríamos que checarlos. Aquí nos da la clasificación solamente de 4. De 4, es velado. Norte, sur, que esos son los que al momento de instalarse las logias, que son los 4 puntos cardinales. Cuando se instala una logia, son a los que invocamos. Y eso lo menciona Liz Bitter en el libro de La vida oculta de la masonería. Ahí se señala que son a los que invocamos, ¿no? Cada uno con su respectivo elemento. Sí. Ok, bueno, ¿qué les parece en esta clasificación? Vamos en el capítulo 2, entidades astrales no humanas. Estuvo fascinante, ¿no? Sí. Vamos a ver aquí, regresando nuevamente a la tablita. Entonces, en la tablita, la del principio, ok. Entonces, ahorita pudimos checar la esencia elemental astral, que ya nos dijeron aquí el doctor. Hay 3 esencias elementales, la de la mente superior, la mente inferior y la esencia elemental astral. Fue la que estudiamos, aunque a él le dio toque, se fue hasta el reino mineral y animal. Pero bueno, luego vimos los cuerpos astrales de animales, los espíritus de la naturaleza, que muchos los confunden con los elementales, que en realidad tienen otra clasificación. Y por último vimos a los devas, incluso a estos regentes, estos 4 devas, regentes de cada uno de los puntos cardinales. Adelante, Guillermo. Únicamente para meter aquí el punto discordante. ¿Te acuerdas que en la mañana platicábamos de que las clasificaciones que hace Leadbeater y Besan no siempre coinciden con las de Blavatsky? Sí. Recuerdo en alguna ocasión, en las pláticas con José Ramón en Puebla, él citaba mucho a la doctrina secreta. Y Blavatsky, en una de las partes que ella cita, que aquí la tengo en el libro de Principios y Axiomas de la doctrina secreta, dice una parte que dice, es sobria verdad como se acaba de mostrar todo así llamado espíritu, es ya sea un hombre desencarnado o un futuro hombre, dado que desde el más elevado arcángel, Dian Chohan, hasta el último constructor, entre comillas, consciente, la clase inferior de las entidades espirituales, todos ellos son hombres, subrayado, que han vivido hace muchos eones en otros manvántaras, en esta esfera o en otras. Y así los elementales inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes, son todos futuros hombres. Ahí difiere la enseñanza que da Leadbeater y que compila Powell, porque Leadbeater siempre maneja a los elementales, bueno, sobre todo los espíritus de la naturaleza, como animales de los devas, como si fuera el reino animal de los devas, y los devas como si fuera otra evolución no humana. Pero Blavatsky siempre enseñó que los devas, como lo señala aquí, fueron o van a ser humanos, que siempre pasa. De hecho ahí Steiner, parte de su descontento con la teosofía, es que precisamente él señala que son 12 signos del zodiaco y 12 jerarquías creadoras. Entonces, empezamos con Piscis, que es la más inferior y es la humanidad, y después de ahí sigue los ángeles, arcángeles, tronos, potestades, virtudes, nominaciones. Son 9 órdenes de devas y 3 desconocidas. O sea, Aries, Tauro y Géminis son jerarquías no para nosotros. Pero después de esas 3, después vienen 9, por eso el número 9 es el número místico y se le da mucha connotación porque Steiner, él entra con lujo de detalles al estudio de cómo actúan esas entidades desde la cadena de Saturno, desde cómo se forma el sistema solar. Y cómo los asuras y todas esas entidades opositoras son en evolución mayor que nosotros, pero no en desarrollo de amor. Precisamente, sí, egoístas.
Entonces, este Steiner sí entra con lujo de detalle en este tipo de clasificación, y por eso dice que somos 12 jerarquías. Cada una representa un signo del zodiaco, y nosotros somos los pies, somos Piscis. Y tenemos que, pues, nuestro destino, como decías tú, mi hermano, es inconcebible, obvio. Somos logos universales y cósmicos en potencia. Que suena exagerado, pero sí. Somos logos universales y cósmicos en potencia. Somos microuniversos, microcosmos. Que obvio que tenemos que pasar por diversas sendas. Claro, incluso Alice Bailey señala en sus tratados que una vez que llegamos a la quinta iniciación, que es a la de los maestros, el maestro se enfrenta a la séptuple decisión, que puede elegir siete senderos cósmicos. Ella señala a Alice Bailey que los maestros se enfrentan a una incógnita que tienen que elegir dentro de 7 senderos cósmicos uno. Pero, obvio, todo encaminado a convertirse a logos planetarios y luego logos solares. Pero, sí, una jerarquía. ¿Mande? Es parte de la jerarquía, va subiendo. Las jerarquías, más bien. Entonces, pero bueno, estas paréntesis, estas acotaciones, cada quien lléveselos de tarea y que cada quien pueda corroborarlos en base a otros estudios posteriores que puedan hacer. Sin embargo, pues siempre usando el discernimiento, la discriminación y bueno, analizando como estos axiomas que nos presenta Powell y Blavatsky, incluso como propios axiomas, ¿no? Nunca absolutos. Siempre nos han dicho que es parte de nuestro trabajo ir desvelando este tema por eso incluso solo nos maneja los 4 de barajas, que ya cada quien tendrá que descubrir los otros 3 a través de su evolución. Hasta aquí, mis hermanos, vamos en la segunda clasificación. Ya vimos la clasificación de entidades humanas en el capítulo 19. En este capítulo 20 vimos la clasificación de las entidades humanas, que son 4, la esencia elemental, astral, cuerpos astrales de animales, espíritu de la naturaleza, y la 4ª clasificación fue los devas o ángeles. ¿Hasta aquí alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Todo bien? Mis hermanos del Zoom, Alberto dice que todo bien. ¿Y tú, mi hermano Guillermo, todo bien? Ok, sí, todo bien. Podemos entonces acabar. Vamos a ver por último, es muy rapidito esa clasificación que vamos a ver. La tercera clasificación son las entidades astrales artificiales. Ahí fíjense que hay algo muy interesante, que en realidad nosotros nos encargamos de crear 2. Los elementales formados inconscientemente y los elementales formados conscientemente. Y luego viene otra clasificación que son los artificiales humanos. ¿Sí? Ok. Que incluso aquí cuando vimos la clasificación de la esencia elemental, nos dice que aunque no son humanos, cuando ya interfiere el hombre, es cuando ya se convierten en artificiales. No sé si recuerdan ese apartado de cuando vimos la esencia elemental, que dicen que se consideran no humanas, pero al momento en que ya viene el hombre, ya interviene la voluntad del hombre y los forma inconscientemente o conscientemente, ya se puede considerar que pasan de la clasificación de no humanas a artificiales. ¿Recuerdan ese apartado que vimos o no? ¿Sí? Ok, entonces para que quede ahorita comprendido que la esencia elemental por sí, per se, actúa en el plano astral, con soltura, con libertad, pero en el momento que el ser humano, a través de sus emociones, que estamos hablando del plano astral, emociones, pasiones, empezamos a crear esas emociones, pasiones, moldeamos con esa esencia elemental y creamos elementales inconscientemente y luego conscientemente. Entonces vamos a entrar a la tercera y última clasificación. ¿Pues bien entonces, mis hermanos? Ok, vamos en tiempo bien, son las 7:30, está programado acabar a las 8, vamos a acabar plenamente antes de las 8. Ok, vamos a concederte el uso del micrófono, Guillermo, para que nos deleites con sus palabras. Gracias, Omar. Entidades astrales artificiales. Las entidades artificiales constituyen la clase más numerosa y son las más importantes para el hombre. Constituyen una enorme masa caótica de entidades semi-inteligentes
que se diferencian entre sí como se diferencian los pensamientos humanos, por lo cual es prácticamente imposible clasificarlas detalladamente y distribuirlas. Como son enteramente creación del hombre, están estrechamente vinculadas kármicamente al mismo y la acción sobre él es directa e incesante. 1. Elementales formados inconscientemente. En el capítulo 7 se describió cómo se crean estas formas de deseos y de pensamientos. El deseo y el pensamiento del hombre atraen esencia elemental plástica y la moldean instantáneamente en un ser viviente en forma apropiada. Esta forma no está en manera alguna bajo el contralor de su creador, sino que tiene vida propia, la duración de la cual es proporcional a la intensidad del pensamiento que la creó, lo cual puede ser desde unos pocos minutos a muchos días. Más detalles los encontrará el estudiante en el capítulo 7. 2. Elementales formados conscientemente. Es natural que los elementales creados conscientemente por quienes obran con deliberación y sabiendo exactamente lo que hacen, han de ser muchísimo más potentes que los creados inconscientemente. Next. Los ocultistas de ambas escuelas, blanca y negra, utilizan frecuentemente elementales artificiales en su trabajo. Pocas tareas están fuera de los poderes de tales criaturas, cuando se les prepara científicamente y se las dirige con conocimiento y habilidad. Quien sepa cómo puede mantener la conexión con el elemental y guiarlo, de manera que éste actuará prácticamente como si estuviera dotado de inteligencia de su creador. No es necesario que repitamos aquí la descripción de esta clase de elementales, pues se dio ya en el capítulo 7. 3. Artificiales humanos. Esta es una clase muy peculiar, la cual se compone de un número muy reducido, pero que tiene una importancia desproporcionada para su número, debido a su estrecha vinculación con el movimiento espiritista. Para explicar el génesis de esta clase de elementales, es necesario remontarlos a la antigua Atlántida. Entre las logias de estudios ocultistas preliminares a la de iniciación, formadas por los adeptos de la buena ley, hay una que todavía practica el mismo ritual de aquel viejo mundo y enseña el mismo lenguaje atlante, como sagrado y oculto, que se enseñaba en la época de la Atlántida. Los instructores de dicha logia no tienen el grado de adeptos. Y la logia, next. Para explicar, los instructores de dicha logia no tienen el grado de adeptos y la logia no es directamente parte de la fraternidad de los Himalayas, aunque algunos adeptos de esta fraternidad estuvieran vinculados a dicha logia en encarnaciones anteriores. Alrededor de la mitad del siglo XIX, los jefes de la mencionada logia, preocupados por el manifiesto materialismo de Europa y de América, decidieron combatirlo con métodos novedosos, ofrecer oportunidades para que cualquier persona razonable pudiera adquirir pruebas de la vida aparte del cuerpo físico. El movimiento así iniciado se desarrolló en la vasta red del espiritismo moderno, cuyos adherentes se cuentan por millones. Aparte de otros resultados, es indiscutible que gracias al espiritismo, un número inmenso de personas ha adquirido la creencia de que hay vida fuera de alguna clase. Este es un triunfo magnífico, a pesar de que algunos creen que se ha conseguido a un costo excesivo. El método adoptado fue tomar una persona normal después de la muerte, despertarla completamente en el plano astral e instruirlo en cierta medida sobre los poderes y posibilidades del plano, y ponerla a cargo de un círculo espiritista. Dicha persona, a su vez, instruyó a otras personalidades fallecidas de manera parecida. Así actuaban sobre los concurrentes a las sesiones, desarrollando algunos de estos como medios. Sin duda alguna, los dirigentes del movimiento se manifestaron ellos mismos, algunas veces en forma astral en tales círculos, pero en la mayoría de los casos se limitaron a dirigirlos y guiarlos como creyeron conveniente. No cabe la menor duda que el movimiento se desarrolló al punto de que fue imposible a los iniciados controlarlo, de manera que no son responsables directamente del desenvolvimiento posterior. La intensificación de la vida astral de los guías, entre comillas, puestos a cargo de los círculos, necesariamente demoró su progreso natural, aunque al principio se creyó que tal demora sería ampliamente compensada por el buen karma resultante de guiar a otros a la verdad. Pronto se vio que no se podía utilizar espíritus guía sin causar a estos graves y permanente perjuicio.
Next. En algunos casos, tales guías fueron retirados poniendo a otros en su lugar. En otros casos, sin embargo, no se creyó conveniente efectuar tales cambios. Luego se adoptó un expediente muy notable, el cual dio nacimiento a la curiosa clase de criaturas a las que hemos llamado artificiales humanos. Se dejó que los principios superiores del guía original continuaran su demorada evolución y pasaron al mundo celestial, pero la sombra que había quedado atrás fue tomada, sostenida y manipulada de manera que apareciera ante el círculo igual que antes. Al principio parece que tales operaciones eran hechas por los miembros de la logia. Más tarde se decidió que la persona fallecida, señalada para tomar el lugar del espíritu guía precedente, tomara posesión de la sombra o cascarón de este y simplemente presentara su apariencia. Eso es lo que llama una entidad artificial humana. Al parecer, en algunos casos se hizo más un cambio sin despertar sospechas. Pero algunos investigadores del espiritismo observaron que después de mucho tiempo aparecían repentinamente diferencias en la manera de disposición de un espíritu. Ninguno de los miembros de la fraternidad de los Himalayas ha practicado nunca la formación de una entidad artificial de esa clase, aunque creyeron que no debían oponerse a que lo hicieran y les creyeran correcto emprender tales prácticas. Aparte del engaño que ello implicaba, el punto débil de tal procedimiento es que podían adoptarlo otros, además de la logia, y nada podía impedir que los magos negros suministraran espíritus, entre comillas, comunicadores, como se sabe que lo han hecho. Ok. El capítulo 7, que es lo que nos remite en esta última clasificación de los elementales creados inconscientes y conscientemente, es el capítulo 7, se denomina formas de pensamiento. Y ahí incluso nos da la clasificación de los colores y nos remiten, recuerdan ustedes, a la obra de Leadbeater de formas de pensamiento. Entonces, aquellos que quieran profundizar en el estudio de los elementales creados inconsciente y conscientemente, deberán de repasar ese capítulo 7 de esta obra y el libro del hombre invisible, donde ahí Leadbeater habla de las clasificaciones. No, se llama formas de pensamiento el libro, ¿verdad, Cristóbal? Sí, es el de formas de pensamiento, ¿verdad? A ver, déjame checar. Vamos a checar ahorita cuál es el libro. Se llama, sí, Formas de Pensamiento. ¿Qué es este? ¿Qué es este libro de Leadbeater? El capítulo 7 se llama Formas de Pensamiento, y aquellos que quieran, que no han tomado el curso de un principio, ese cuerpo astral, Powell sugiere como obras, algunas primeramente nos remitió al hombre visible e invisible, y en el capítulo 7, que son las formas de pensamiento, ahí Leadbeater y Annie Besant hicieron esta obra con sus dotes de clarividente, y cada uno de estos textos trae formas, que miren, por ejemplo, las vamos a ver. Y se explican, vean, por ejemplo, es un aparato para registrar esas formas, pero cada uno miren, aquí están las formas del pensamiento, y ellos en ese libro les dan la clasificación a cada una de ellas. Ok, adelante, mi hermano Guillermo. Nada más hacerte un comentario. Hace poco en el grupo que tengo de Centro de Estudios Blavatsky, bueno, no hace poco, fue ya hace como 8 meses, un año, se platicó de los elementales creados. Algo así como el golem. No sé si tengan idea de lo que era el golem. Hay una obra de Alexander David Neal. Alexander David Neal es una mujer muy interesante, que fue una de las personas junto con Blavatsky que lograron entrar al Tíbet. Y ella cuenta en uno de sus viajes al Tíbet como en un monasterio le enseñan a hacer elementales artificiales. Y ¿Las que mentadas tulpas? No son como, si no sé si sean dupas o como, ¿qué es? Las tulpas, las mentadas Tulpa, ajá, sí, como tulpa. Un tulpa, ajá. Sí, cierto, es un tulpa, sí le llaman el tulku, ¿no? Sí. Tulpas. Y que hace un sirviente, y de hecho hace un criado que toma forma.
y lo tiene ahí como su zombie, auxiliándolo, ¿no? Pero ella comenta a Alexander David Neal que poco a poco, como Mr. Hyde, se fue haciendo malvado y que mucho trabajo le costó crearlo y darle forma y darle materialidad, pero más trabajo le costó deshacerlo, porque pues eso es una práctica negra muy fuerte que llegaron a hacer en el Tíbet, o sea, crear. No, simplemente las logias, todas las logias estamos creando estos seres culpa, Gregor, y de ahí la importancia precisamente que cuando se abran nuestros trabajos, construir con la materia más refinada, estos más seres, puro posible. Más puros, ¿por qué? Porque luego se vuelcan sobre los asistentes y por eso a veces decimos que porque hay hermanos que ya no vienen, pues porque tenemos nuestros seres, nuestros elementales, nuestros guías, tenemos aquí nuestros huestes de seres y pues no vibran y no llegan, resulta ser que no llegan, no pueden, o así como llegan, se van. Es parte de lo que yo le decía a nuestro querido hermano presidente, la responsabilidad de los directores y centros de estudio y los presidentes de logia no simplemente es llevar un libro guía o llevar un curso, sino mantener ese orden, mantener esa armonía en esos centros de estudios, en esas logias, porque son centros... Gregor. Así es, entonces no nada más nos congregamos a leer, estamos trabajando precisamente con formas mentales. Un texto son formas mentales materializadas. Los temas que se discuten, que se comentan en los centros de estudios y las logias, estamos en verdad creando, así como dice aquí al finalizar, que tanto la logia negra como la logia blanca, nuestra materia prima son los elementales. De ahí precisamente qué esencia elemental utilicemos. Miren, aquí nos vamos a remitir poquito a los orígenes de este curso, donde vamos a ver el proceso involutivo y evolutivo y cómo están organizadas. Aquí están. ¿Cómo viene la esencia monádica, mi hermano Gavino? Sí. Aquí en este diagramita que lo incorporamos en este curso porque constantemente nos remite a las esencias elementales. Entonces, en este curso, pues ya vimos que hemos incorporado diagramas, imágenes, para que cuando los autores se refieran precisamente a las esencias elementales o al tercer reino elemental, que le llaman, nosotros estemos plenamente conscientes de qué están hablando. Vemos que este proceso involutivo, ya lo vimos en la lección 2 del curso básico de Teosofía, el plan y propósito de la vida. Vemos cómo la esencia monádica desciende precisamente de su plano monádico, pasa por el plano átmico, búdico, y en ese arco descendente o ese proceso involutivo es cuando precisamente se manifiesta primeramente como la esencia elemental de la mente superior, es el primer reino elemental. Después vemos la segunda esencia elemental en el plano mental inferior, por eso le llama la mente superior, se llama arupa o sin forma, y la mente inferior rupa o con forma, por eso incluso los deva rupa y los deva arupa, porque ellos están en esta clasificación junto con las esencias elementales, ¿no? Y el tercer reino elemental, que es de lo que nos hemos ido ocupando durante este curso de cuerpo emocional, se refiere precisamente a esta tercera esencia elemental propiamente del reino y del plano astral. Y una vez que ya esa esencia elemental en ese arco descendente llega y toca, se manifiesta en el plano físico, ahí es donde empieza el germen del reino mineral. Y una vez que ya esa esencia monádica toca o se manifiesta en el reino mineral, es cuando comienza el proceso evolutivo o ascendente, a través del reino mineral, después el vegetal, el animal, el humano y, bueno, el superhumano. Entonces, cuando ustedes escuchen esencia elemental, pregunten, ¿cuál? Pues son tres. Esencia elemental de la mente superior, esencia elemental de la mente inferior o esencia elemental del reino, del plano astral. Por eso, uno de los temas más controvertidos en el ocultismo y en la teosofía es sin duda el tema de los elementales, porque ya vimos nosotros que se confunde esencia elemental
con los elementales creados por los pensamientos y las emociones. Se confunde a la esencia elemental con los espíritus de la naturaleza. Incluso ya vimos la clasificación de todos los elementales artificiales. Entonces, en realidad este tema de los elementales es un tema apasionante. Se pudiera escribir un tratado sobre los elementales. La mayor parte, por ejemplo, Manly Palmer Hall, que es también un ocultista canadiense, y Eliphas Levis, hacen chile, mole, pozole, porque ellos se refieren a los elementales, uno de cada reino, ¿no? La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, el akash, el mar de fuego, pero en realidad es más complejo, ¿no? De hablar así en términos generales, los espíritus de la naturaleza con los devas. Muchos mezclan los elementales con las esencias, con los elementos y con los devas, ¿verdad, Guillermo? Sí, sí, hacen esa combinación, es muy compleja. No, o sea, es un chile, mole, pozole. Entonces, este tema de los elementales, pues es un tema, por ejemplo, ahora que vino Enrique Sánchez Arrieta y él nos habló. Franz Hartmann tiene uno muy bueno de reinos elementales. Así es. Entonces, en realidad, merece la pena, vale la pena que estudiemos varios autores para sacar esas conclusiones, ¿no? De que muchos hablan del tema de los elementales como algo muy genérico. Es una especie y géneros hay muchos. Es una especie, más bien los elementales, y géneros, hay infinidad. O al revés, ¿no? Es una especie y géneros, ya me confundí, mi hermano. Sí, es al revés, ¿no? Si es un género y diversas especies, ¿verdad, Guillermo? En la clasificación, género, especie, sí, va abajo en la clasificación de Aristóteles, ¿no? Así es, el género y la especie, ¿no? Entonces, para que esto lo tomen en consideración, ya vimos nosotros ya esta clasificación. Vamos a ver, precisamente, primero vamos a remitirnos a... Pues ya ves que decía que eran 4,124, ¿no? Las combinaciones. Así es, porque son 49 por 49. Ajá. Así y nada es. más en el astral, en el que estábamos viendo, el tercer reino elemental, eran 49 por 49. Así igual, es. Igual en cada uno de los superiores sea una combinación parecida. Ahora imagínense la cantidad de seres de cada plano. 49 por 49, pues, multiplica 49 por 49 por 7, es la cantidad precisamente de seres, ¿no? De combinaciones. Adelante, Cristóbal. Ok. Mi hermano Alberto, ¿tienes alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, todo claro, gracias. ¿De aquí mis hermanos del Centro de Estudios? No, todo bien. Ok. Bueno, la próxima semana vamos a ver la sesión, que es espiritismo, y luego viene la muerte astral y el capítulo 24, renacimiento. Nos estamos aventando 3 capítulos por sesión y en 15 días sería el dominio sobre las emociones. Ahí está muy interesante, incluso viene un cuadrito ahí de las emociones. Y luego viene, en 15 días veremos el desarrollo de los poderes astrales y clarividencia en espacio y tiempo. Y ya por último, ya la última sesión va a ser auxiliares invisibles, discipulado y la conclusión. Entonces estaríamos acabando en 3 sesiones más. 3 sesiones, nos estamos aventando 3 capítulos por sesión. Ha sido muy apasionante este curso del cuerpo astral. Estaremos hablando que en un mes iniciaríamos con los estudios del cuerpo mental inferior. Y posteriormente el cuerpo causal, y una vez que terminemos los estudios del cuerpo causal, ahora sí vamos a empezar los estudios del alma, Guillermo. Desde el punto de vista de varios autores, pues, porque se habla muy poco ahí en temas especializados del alma. Bailey tiene 2 libros muy interesantes, El alma y sus mecanismos y El alma, cualidad de vida. Tiene 2. Y vamos a armar el curso de los estudios del alma en base a varios autores. Está bien. Eso sería, yo creo que en unos 8 meses, 6, 8 meses, porque nos estamos aventando de 2 a 3 meses por cuerpo. Ya estudiamos el etérico,
ya estamos finalizando el astral, luego el mental inferior, Luego el causal, y luego ya nos remontamos a los estudios del alma que ya... No, pues bueno, cada cuerpo tú ya vistes que tiene sus peculiaridades. Sin duda, o sea, ya vimos nosotros nuestro curso de concentración mental, que es la antesala de la meditación, y claro que una vez ya lo vimos que no es tan fácil el tema de la meditación, es un tema complejo. Es relajación, concentración, meditación, y luego vienen las conclusiones, ¿no? La inspiración, que es cuando ahí le dan ahí la clasificación. Claro que sí, es apasionante el tema de la meditación. La gran invocación es un método de meditación. Entonar el Om, o sea, la técnica difiere, ¿no? Son medios para un fin. ¿Cuál es el medio? El principio ya lo vimos, de invocación y evocación. Pero bueno, a fin de cuentas, cada quien se va a ir inclinando a determinadas tipos de técnicas de meditación. Hay quien la vipassana, hay quien la meditación trascendental, hay ahorita quien el mindfulness, o sea, pero imponer nosotros, es la meditación, bueno, ahí no podemos nosotros imponer que cada estudiante adopte un tipo de meditación. Alice Bailey en uno de sus tratados sí se refiere a cartas sobre meditación ocultista, y en ese texto de cartas sobre meditación ocultista te habla precisamente de la meditación ashrámica, la meditación que es la que los maestros imparten a sus discípulos. Pero bueno, ya le repito, es responsabilidad de cada quien identificarse con una técnica en especial. Yo les he dicho que en realidad la técnica, cada quien tiene que descubrir la técnica del alma. La técnica lo de menos. Sí, lo importante es tu técnica, la técnica del alma, contactarte con el ángel de la presencia. El ángel, lo importante es precisamente como el Om, la palabra perdida que algunos de los que tienen oídos escuchan, es precisamente cómo se entone el Om. La cualidad. No es por llamarle, está perdida la palabra precisamente porque perdimos nosotros ese contacto con el ángel de la presencia, y él es el que nos la va a revelar, esa palabra perdida, la nota. Entonces, sí. Igual la meditación. Es personal. Es un tema personal, es un tema íntimo. Sí, cada quien puede agarrar autores favoritos. Ahí está Ernest Wood. Tú viste el Torcom que te recomendé, que te encantó. La ciencia de la meditación de Torcom Saridarian también es magnífico. Pero imponer como tal, hermano, cuando vemos el cuerpo mental, decir, tomen esta corriente de meditación, no, para nada. Teosofía no recomienda ninguna en especial. De hecho, Blavatsky hizo un diagrama de meditación, pero nunca recomendaron en la literatura teosófica una técnica en específico. Así es. ¿Podemos estudiar algo? No, claro, más adelante en el curso de concentración abordamos varias. Y claro que ahí cuando lleguemos al cuerpo mental, pero sobre todo superior, porque la mente inferior, en realidad, ya lo hablamos hace ratito en el curso de El hombre y sus cuerpos, Guillermo, la importante construcción de la antakarana, que esa construcción de la antakarana es la unión de la mente inferior, la mente superior, Puente, sí. Y que ese puente, pues físicamente es unir el hemisferio cerebral izquierdo con el derecho. No sé si tú compartas esa idea. Que físicamente esa construcción de Santa Carana es enlazar el hemisferio izquierdo, que representa la mente concreta, y la mente superior, el hemisferio derecho, y nos dicen varios tratados que esa Santa Carana se construye con la meditación, con el servicio y con el estudio de estos tratados. En realidad, si tú estás estudiando estos tratados, este tipo de materia, tú ya estás construyendo con los 3 subplanos de la mente superior, que es de lo que se construye la Antakarana. ¿Tú nos puedes compartir algo, Guillermo, de la construcción de la Antakarana? No únicamente recomendarles, es demasiada literatura, pero a mí me encantó cómo lo describen en La Voz del Silencio, en Comentarios en el Sendero del Ocultismo, que es el análisis de la voz del silencio. Hay una parte donde precisamente hablan de la construcción de la Antakarana y del puente. De ese puente que se tiene que construir y que de hecho estamos construyendo de suyo, ¿no? Así es. Estamos construyendo con ese tipo de estudios, con el servicio,
estamos construyendo, ¿no? Bueno, hasta aquí, mis hermanos. ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación, alguna acotación? Vamos a terminar la grabación. No se desconecten, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias a todos y a todos los que nos siguieron a través del Zoom y que van a ver esta videograbación en el chat y en las redes sociales.